Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 40. 5 excusas. Se trata de la canción que más se suele poner en los funerales británicos. También es la canción más versionada de la historia. Fue popularizada por Frank Sinatra en su álbum My Way de 1969. En las islas de Filipinas es tan popular en los bares de karaoke que ha sido declarada responsable de unas cuantas muertes a causa de peleas provocadas por discusiones sobre su interpretación que degeneraron en violencia. Y lo hice a mi manera, sí, a mi manera, lo hice a mi manera. Es el estilo del mundo, no es el estilo de Jesús. Él dijo: no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Mateo 23:39. Él ora así: hágase tu voluntad. No puso ninguna excusa e hizo las cosas a la manera de Dios. Por otro lado, como vemos hoy, Moisés dio 5 excusas hasta finalmente aceptar seguir el camino de Dios. Proverbios 4, 10, 19. El camino de la sabiduría. El crecimiento espiritual es como un viaje, vas progresando paso a paso. Lo que importa no es lo lejos que hayas llegado, sino que estés encaminado en la dirección correcta y sigas adelante. El libro de Proverbios nos cuenta que hay 2 caminos: la senda de los perversos, el camino de los malvados y el camino de la sabiduría, la senda de los justos. No debemos evitar a la gente malvada. Esto significa que debemos apartarnos del mundo. En vez de eso se nos dice que evitemos sus caminos, el hacer lo que ellos hacen. Si sigues la guía de Dios, Él promete llevarte por el camino de la sabiduría. Puede que el camino de Dios no sea fácil, pero seguir sus caminos produce un gran gozo y emoción. La senda de los justos se asemeja a las primeras labores de la aurora. Su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. En las palabras de la traducción bíblica de Meshach, cuando más viven los justos, más brillan. Elizabeth Kubler-Ross, pionera del movimiento asistencial de los hospicios, afirmó que la gente es como una abridera de colores: brillan y resplandecen cuando el sol está fuera, pero cuando cae la oscuridad, solo se revela su belleza si hay una luz dentro. Señor, gracias por su promesa, gracias por tu promesa, gracias por guiarme por caminos correctos. Ayúdame a seguir hoy en el camino de la sabiduría. Vamos a leer juntos Mateo 26 del 31 al 46. Proverbios 4 del 10 al 19. Anda por el camino de la sabiduría. Hijo, escúchame, haz lo que te digo y tendrás larga vida. Te conduzco por el camino de la sabiduría, te guío por el camino correcto. Sigue ese camino y tus pies no caerán en ninguna trampa. Aun cuando corras, no caerás. Recuerda siempre estas lecciones y no las olvides nunca, porque ellas son tu vida. No sigas el camino de los perversos ni trates de ser como ellos. Aléjate del mal, no te acerques a él. Pasa de largo y no te detengas. Los perversos no descansan hasta hacer el mal y no pueden dormir hasta que no le hacen daño a la gente. Su comida es la maldad y su bebida es la violencia. El camino de los justos es como la luz del amanecer, que cada vez que brilla más hasta que se hace de día. En cambio, el camino de los perversos es como las tinieblas, no saben con qué tropiezan. Mateo 26, del 31 al 46. Entonces Jesús les dijo: todos ustedes perderán la fe en mí debido a lo que me sucederá esta noche. Porque dicen las Escrituras: mataré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro respondió: aunque todos pierdan la fe en ti, yo nunca lo haré. Jesús le dijo: te digo la verdad, esta misma noche antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aun si tengo que morir contigo, no te negaré. Todos los otros seguidores dijeron lo mismo. Jesús ora solo. Después se fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras yo voy allí a orar. Luego tomó a Pedro y a sus 2 hijos de Zebedeo con él y comenzó a sentirse triste y angustiado. Después les dijo: mi tristeza es tan grande que me siento morir. Quédense aquí, manténganse despiertos conmigo. Caminó un poco, se prostró en tierra y oró así: Padre mío, si es posible, no me dejes tomar esta copa. Sin embargo, no hagas lo que yo quiero, sino lo que tú quieres.
Después regresó a sus seguidores, los encontró durmiendo y les dijo a Pedro: ¿No pudieron estar despiertos conmigo por una hora? Quédense despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto a hacer lo correcto, pero el cuerpo es débil. Una vez más se fue y oró así: Padre mío, si no es posible que quites de mí esta copa, haz lo que tú quieras. Entonces vino y los encontró durmiendo otra vez, porque no podían mantener los ojos abiertos. Los dejó y se fue de nuevo y empezó a orar por tercera vez con las mismas palabras. Luego volvió a donde estaban sus seguidores y les preguntó: ¿Todavía están durmiendo y descansando? Pues llegó el momento en el que el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Levántense y vámonos. Miren, aquí está el que me va a traicionar. Tu camino. El camino de Jesús es decir a Dios no a mi manera, sino a tu manera. Jesús no nos enseñó solamente a orar: hágase tu voluntad, sino también oró diciendo: Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. En una segunda ocasión oró: Padre, si no es posible evitar que yo sufra esta prueba, hágase tu voluntad. Estas no son oraciones de resignación, sino oraciones de gran valentía, al estar dispuesto a seguir el camino de Dios a toda costa. En este pasaje vemos la humanidad de Jesús. Comenzó a sentirse muy triste y angustiado. Tiene a sus 3 amigos más cercanos con él. Los mismos 3 lo vieron en divina gloria en la transformación. Aún están viendo ahora a Jesús en las profundidades de la aflicción humana. Ora a Dios, Padre, para que le muestre si hay alguna alternativa, aunque está dispuesto a hacer la voluntad del Padre, cueste lo que le cueste. Y esto le costó su vida. Para Jesús el costo era un orden completamente diferente a cualquier cosa que nosotros enfrentemos. Cargó los pecados del mundo entero sobre sus espaldas. Por eso su alma estaba sobrecogida por una tristeza de muerte. Jesús ora en 3 ocasiones para que aquel trago le sea ahorrado. El trago, en otras versiones de la Biblia, la copa, se refiere a un inminente padecimiento de muerte. Jesús habló de la copa en la cena de Pascua justo antes de ir al jardín del Getsemaní, la cual representaba su sangre derramada en favor de muchos para perdón de sus pecados. Muchos más que eso, como suele darse en el Antiguo Testamento, esta copa incluye la referencia a la ira de Dios. Por ejemplo, en Isaías 51:22, Habacuc 2:16. En la cruz, Jesús toma toda la copa en tu lugar. Cuando te sientes profundamente deprimido, superado por la tristeza, agitado o en aguas turbulentas, es de mucho ánimo saber que Jesús ha experimentado todo lo que estás experimentando y mucho más. Jesús conoce por lo que estás pasando y puedes seguir su ejemplo, entregando tus caminos a Dios. Hay un contraste sorprendente entre lo que sucedió en el jardín del Getsemaní y lo que sucedió en el jardín del Edén. No a tu manera, sino a la mía. Fue la esencia de la respuesta de Adán y Eva y dijeron a Dios en el primer jardín. Pero en el segundo jardín la oración de Jesús al Padre fue: no a mi manera, sino a la tuya. Hacerlo a la manera de Dios conllevó la muerte y el sufrimiento, pero nos trajo redención al mundo entero. Oremos: Señor, enséñame a seguir tu ejemplo y orar, pero que no sea como yo quiera, sino como tú quieres. Hágase tu voluntad. Vamos a leer Éxodo 4, Éxodo 5 y Éxodo 6 del 1 al 12. Moisés le respondió: ¿qué hago si no me creen o no me escuchan? Ellos van a decir: ¿el Señor no se te ha aparecido? El Señor le preguntó: ¿qué tienes en la mano? Moisés respondió: un bastón. El Señor le dijo: lánzalo al suelo. Entonces Moisés lo lanzó al suelo y el bastón se convirtió en una serpiente. Asustado se echó para atrás, pero el Señor le dijo: estira el brazo y agárrala por la cola. Cuando Moisés extendió la mano y agarró por la cola, ésta se volvió a convertir en bastón. Haz esto para que ellos te crean, que el Señor se te apareció, el Señor de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Luego el Señor le volvió a decir: mete la mano en tu ropa cerca del pecho. Moisés metió la mano en su ropa y cuando la volvió a sacar estaba infectada, blanca como la nieve. Entonces Dios le dijo: vuelve a meter la mano en tu ropa. Y él la volvió a meter, pero cuando la sacó, su mano estaba sana como el resto de la piel. Te creerán con la segunda si todavía no te creen ni te ponen atención
Con la segunda señal, toma un poco de agua del río Nilo y derrámala sobre el suelo seco. El agua que saques del Nilo se convertirá en sangre al tocar el suelo. El agua que saques del Nilo se convertirá en sangre al tocar el suelo. Moisés le dijo al Señor: por favor, Señor, nunca he sido fácil de palabra, ni antes ni después de que me hablaras a mí, tu siervo. Soy lento y aburrido cuando hablo. El Señor le dijo: ¿quién es el que hizo la boca del ser humano? ¿Quién es el que hace que una persona sea sorda, muda o ciega? Pues yo, el Señor. Ve que yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Pero Moisés dijo: por favor, Señor, manda a otro. Entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo: está bien, te voy a dar a alguien para que te ayude. Te voy a dar a tu hermano Aarón, de la tribu de Leví. Él sabe hablar muy bien y ya viene en camino a visitarte. Se pondrá muy feliz de verte. Habla con él y cuéntale qué quieres que él diga. Yo estaré contigo y con él cuando hablen y les enseñaré lo que deben hacer y él les hablará. Él le hablará al pueblo por ti. Será como tu voz y tú serás para él el lugar de Dios. Lleva el bastón que tienes en la mano, pues con él vas a hacer las señales. Moisés regresa a Egipto. Moisés fue a Jetro, su suegro, y le dijo: por favor, déjame regresar a Egipto, pues quiero ir a mi pueblo para ver si todavía viven. Jetro le dijo a Moisés: vete en paz. Luego, mientras Moisés aún estaba en Madián, el Señor le dijo: ya puedes regresar a Egipto, pues ya han muerto todos los que querían matarte. Entonces Moisés llevó a su mujer y a sus hijos en un burro y regresó a Egipto llevando el bastón de Dios en la mano. El Señor también le había dicho a Moisés: cuando regreses a Egipto, acuérdate de todas las maravillas que puse en tus manos y hazlas frente al faraón. Mientras tanto, yo haré que él se oponga terco para que no deje ir al pueblo. Luego le dirás al faraón: el Señor dice: Israel es mi hijo mayor. Insisto que liberes a mi hijo para que venga a adorarme, y si te niegas a liberarlo, mataré a tu hijo mayor. En camino a Egipto, Moisés se detuvo en un sitio para pasar la noche. El Señor se encontró con Moisés en ese lugar e intentó matarlo. Pero Séfora tomó un cuchillo de piedra y circuncidó a su hijo, agarró la piel y le tocó los pies a Moisés. Luego ella le dijo a Moisés: tú eres un esposo de sangre. Entonces el Señor se alejó de él y ella dijo: esposo de sangre, refiriéndose a la circuncisión. Mientras tanto el Señor le había dicho a Aarón: ve a encontrarte con Moisés en el desierto. Entonces Aarón fue a encontrarse con él en el monte de Dios y lo saludó con un beso en la mejilla. Moisés le contó a Aarón todo lo que el Señor le había dicho y todas las señales que le dijo que hiciera. Moisés y Aarón fueron y reunieron a todos los ancianos, líderes de Israel. Aarón les contó todo lo que el Señor le había dicho a Moisés. Entonces Moisés hizo las señales frente al pueblo y el pueblo les creyó. Cuando se enteraron que el Señor les había prestado atención a los israelitas y que sabían que estaban sufriendo, se inclinaron a adorar al Señor. Moisés y Aarón frente al faraón. Después Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón y dijeron: el Señor Dios de Israel, deja que mi pueblo vaya al desierto para que celebren en mi honor. Pero faraón le dijo: ¿quién es el Señor? ¿Por qué tengo que obedecerle y liberar a Israel? No conozco al Señor y no voy a liberar a Israel. Entonces ellos dijeron: el Dios de los hebreos vino a visitarnos. Déjanos ir al desierto a un viaje de 3 días para ofrecerle sacrificios al Señor nuestro Dios. Así evitarás que nos castigues matándonos con enfermedades o guerras. Pero el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, no distraigan a la gente del trabajo y vuelvan a trabajar. Miren que aquí hay mucha gente y ustedes no los dejan trabajar. Ese mismo día el faraón ordenó que los capataces y los jefes de cuadrilla lo siguiente: de ahora en adelante no le den al pueblo la paja para hacer ladrillos, sino que vayan con ellos mismos a recogerla. Pero aún así ellos tienen que seguir produciendo la misma cantidad de ladrillos que antes. No deben producir menos porque se están volviendo perezosos. Por eso es que se están quejando y pidiendo que los dejemos ir a ofrecerle sacrificios a su Dios. Así que háganlos trabajar más duro, de esa manera se mantendrán bien ocupados y no prestarán atención a las mentiras de Moisés. Los capataces y los jefes de cuadrilla salieron y le dijeron al pueblo: el faraón decidió que no les volverá a dar la paja para hacer ladrillos. Ustedes mismos tienen que ir a conseguirla a donde puedan y aún así tienen que seguir produciendo la misma cantidad de ladrillos que antes.
El pueblo fue recogiendo paja por todo Egipto. Los jefes de cuadrilla los presionaban diciéndoles, tienen que producir diariamente la misma cantidad de ladrillos que producían antes cuando les daban la paja. Los capataces egipcios habían nombrado jefes de cuadrilla a hebreos y los habían hecho responsables del trabajo de los israelitas. Los capataces golpearon a los jefes de cuadrilla y les dijeron, ¿por qué no hicieron la misma cantidad de ladrillos que han hecho siempre? Entonces los jefes de cuadrilla israelitas dijeron al faraón y se quejaron. Ellos dijeron, nosotros somos tus siervos, ¿por qué nos estás tratando mal? No exigen hacer la misma cantidad de ladrillos que antes, sin importar que ahora no nos dan la paja. Tus siervos hemos sido golpeados y tu pueblo está haciendo las cosas mal. Faraón le respondió, ustedes son unos perezosos porque me dijeron, déjanos ir a ofrecerle sacrificio al Señor, ahora regresen a su trabajo, no les daremos paja y sin embargo tienen que seguir haciendo la misma cantidad de ladrillo. Los jefes de cuadrilla y los israelitas se dieron cuenta que estaban en problemas cuando les dijeron no deben reducir su cantidad de ladrillos. Ellos se encontraron con Moisés y Aarón, quienes los estaban esperando para hablarles cuando salieran de hablar con el faraón. Los jefes de cuadrilla le dijeron, ojalá que el Señor los vea y los castigue porque hicieron que el faraón y los capataces nos odien, les dieron una razón para matarnos. Moisés le reclama al Señor. Moisés oró y le dijo, Señor, ¿por qué le hiciste ese mal a este pueblo? ¿Por qué me envías a mí? Fui ante faraón y le dije lo que tú me dijiste, pero desde ese momento él ha tratado muy mal a tu pueblo y tú no has hecho nada para ayudarlos. Éxodo 6. El Señor le dijo a Moisés, ahora verás lo que voy a hacerle a Faraón. Usaré mi gran poder en su contra y va a tener que echarlos de su tierra. Dios habló con Moisés y le dijo, yo soy Yahvé. Me aparecí a Abraham, Isaac y a Jacob. Ellos me llamaban Dios Todopoderoso. No me di a conocer a ellos utilizando mi nombre Yahvé. Hice pacto con ellos. Me comprometí a darles la tierra de Canaán donde estaban viviendo como extranjeros. También escuché los lamentos de los israelitas a quienes los egipcios tienen formados a trabajar. Me acordé de mi pacto, por lo tanto dile al pueblo de Israel, yo soy el Señor y los salvé. Les daré la libertad y no seguirán siendo esclavos de los egipcios. Usaré mi gran poder para castigar a los egipcios y luego los liberaré a ustedes. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Yo soy el Señor su Dios, ustedes sabrán que fui yo. Fui yo quien los rescató de la opresión de los egipcios. Los llevaré a la tierra que juré darles a Abraham, a Isaac y a Jacob, tan cierto como que yo soy el Señor, que esa tierra será de ustedes. Entonces Moisés intentó contarles esto a los israelitas, pero no quisieron escuchar porque estaban impacientes por todo el trabajo que tenían que hacer. El Señor le dijo a Moisés, ve y dile a Faraón, rey de Egipto, que libere de su tierra al pueblo de Israel. Pero Moisés le dijo, Señor, si los israelitas no quisieron escucharme, ¿cómo va a querer escucharme el Faraón si yo ni siquiera puedo hablarle bien? La senda de Dios. Este pasaje me da mucho ánimo y me reconforta. Soy muy tímido e introvertido por naturaleza. Soy reacio a ser líder. Me da un ánimo enorme saber que incluso un grandísimo líder como Moisés fue un líder renuente e intentó poner excusas por las cuales no debía hacer lo que Dios lo estaba llamando a hacer. En el pasaje de ayer y en el de hoy vemos sus 5 excusas y me identifico con todas, las cuales fueron, has elegido a la persona equivocada. Moisés dice, ¿y quién soy yo? Sintiéndose impropio. Todos podemos sentir que no soy lo suficiente bueno o lo suficientemente santo. Moisés le dijo a Dios, te has equivocado de persona, porque la respuesta de Dios es, yo estaré contigo. Eso es lo único que importa. Todavía no estoy listo, fue la otra pregunta. Moisés pregunta, ¿qué les respondo? Se sentía mal informado y no creía que fuera capaz de responder a todas las preguntas, pues no tendría nada que decir. Dios replicó, esto es lo que tienes que decirles. Dios te dará el mensaje en el momento justo. La tercera, puedo fallar. Moisés dice, ¿qué ocurrirá si la cosa se tuerce? Puede que no resulte. ¿Y qué hago si no me creen en mi caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha parecido? Como respuesta, Dios le mostró a Moisés su poder. Cuarto, no tengo las habilidades necesarias. Moisés insistió, no tengo los dones necesarios. Yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra. Francamente me cuesta mucho trabajo hablar. Parece ser que Moisés era tartamudo o tenía algún problema de dicción. Dios replicó, yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir. La fuerza de Dios se hace perfecta en la debilidad de nosotros.
que lo haga otro. Fue otra de sus excusas. Moisés insistió, te ruego de que envíes a otra persona. Lo fácil de pensar que otra persona lo hará mejor que yo. Dios se irritó con Moisés, pero dijo que enviaría a Aarón para estar con él. Nos ayuda a hablar a ti y a él les enseñaré lo que tienen que hacer. Finalmente Moisés aceptó marchar por el camino de Dios y siguió su llamado. Entonces comenzaron todas las batallas y las cosas empeoraron. El camino de Faraón no era el camino de Dios. El pueblo de Dios fue forzado a fabricar ladrillos sin paja. Moisés y Aarón fueron objeto de críticas y de oposición de parte de su propio pueblo. Moisés se quejó a Dios porque aún no había hecho lo que había prometido hacer. Dios respondió a la queja de Moisés dándole una visión más clara acerca de lo que era él y de quién era él. Le dijo, yo soy el Señor. Me aparecí a Abraham, Isaac y Jacob bajo el nombre del Dios Todopoderoso, pero no les revelé mi verdadero nombre, que es el Señor. Él pudo conocerlo como él era, otra de sus versiones, como el Señor. Dios revela más de su carácter a Moisés en unas pocas frases. Muestra que Él es fiel y que mantiene su palabra. Demuestra que Él sufre con nosotros y siente nuestro dolor. Nos garantiza el rescate y la libertad, trayéndonos a una relación íntima con Él, llevándonos a nuestra herencia y a nuestro hogar. Pero cuando Moisés contó todo esto al pueblo por su desánimo y las penurias de la esclavitud, ellos no le hicieron caso, ni siquiera lo escucharon. Moisés se queja a Dios de que haya sucedido lo que él le temía. Le reprocha que cómo va a hacerle caso el faraón si ni siquiera los israelitas le creen o lo han escuchado. Además no tengo facilidad de palabra. Vuelven nuevamente las excusas. Ese es un patrón que se repite con frecuencia en la Biblia. Primero llega el llamado y la visión de Dios, y a esto le siguen todos los retos y las dificultades que se dan antes de que veas el cumplimiento de esa promesa. El camino de Dios no siempre es fácil, es extraordinariamente desafiante, pero en última instancia es algo que llena de una manera maravillosa. Vamos a orar juntos. Señor, gracias porque dices, yo estaré contigo. Gracias por el privilegio inmenso de tu compañía, de escuchar tu llamado y de caminar en tus sendas. Ayúdame a permanecer en tu camino, en ti, incluso cuando a veces todo parezca empeorar en vez de mejorar. Pipa añade, Mateo 26, 31 al 46. Pedro dice, jamás te negaré. Como Pedro, todos tenemos buenas intenciones, pero somos imperfectos y no podemos perseverar sin el poder de Dios. Los discípulos se durmieron cuando tenían que mantenerse en vela orando. Siento una gran simpatía por ellos. Me he quedado muchas veces dormida al orar. Cerrar los ojos me parece peligroso. Amén. Recuerden que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y la voz que le dio vida a este podcast es la de Surizaday González. Que Dios les bendiga.